Video de bioquímica. Video realizado por la alumna Contreras López América Zoe del grupo 1002. Video parte 2. Como ya vimos anteriormente, en nuestra parte 1 de nuestro video, hablamos sobre el átomo, las teorías atómicas, la tabla periódica, su organización, el agua, sus características y también sobre los carbohidratos, algunos tipos de enlace y entre otras cosas. En esta segunda parte hablaremos sobre unos nuevos temas, los cuales veremos a continuación. Los temas que veremos a continuación son otros 4, los cuales van desde aminoácidos y proteínas, lípidos, ácidos nucleicos y por último, enzimas, donde veremos conceptos y entre otras cosas características y cosas así. Para comenzar vamos a dividir nuestro primer tema en aminoácidos y después hablaremos sobre proteínas para que todo quede explicado de una mejor forma. Los aminoácidos son compuestos orgánicos que forman las proteínas, que son los bloques de construcción de los seres vivos. Ahora, a continuación vamos a observar una imagen donde se va a mostrar la estructura básica de un aminoácido, donde vemos que un aminoácido tiene un grupo amino NH, un grupo carboxilo COOH, un átomo de hidrógeno H y un grupo lateral o cadena R que varía entre aminoácidos y determina sus propiedades. El grupo R puede ser variable, va desde polar, no polar, ácido o básico. Las funciones principales de los aminoácidos son formar proteínas y enzimas, participar en la mensajería celular y neurotransmisores y servir como combustible metabólico en casos especiales. Los aminoácidos, excepto la glicina, tienen un carbono asimétrico, carbono alfa. Esto significa que puede existir en dos formas espejo llamadas enantiómeros, L-levogiro, D-dextrogiro. Las características del L es que su grupo amino está a la izquierda en la proyección de Fischer. Son los aminoácidos naturales que se incorporan a las proteínas en los seres vivos, por ejemplo la alanina, la glucina o la valina. En los isómeros D, el grupo amino está a la derecha en la proyección de Fischer. Sus características es que son menos comunes en proteínas de organismos superiores. Se encuentran principalmente en paredes celulares de bacterias, como la alanina o glutamato, y algunos antibióticos y péptidos no ribosómicos. Tienen las mismas propiedades químicas que los L-aminoácidos, pero su actividad biológica puede ser diferente debido a la quiralidad. Su importancia es que son importantes en estructuras bacterianas resistentes a enzimas humanas. También se usan en estudios farmacéuticos.
Algunos tipos de aminoácidos son los no polares, que tienen cadenas laterales apolares y no se mezclan con agua. Algunos ejemplos son la glicina, alanina, valina, leucina, isoleucina, metionina, prolina. Los aminoácidos polares sin carga, que pueden ser puentes de hidrógenos solubles en agua, como la serina, treonina, cisteína, asparagina y glutamina. Los aminoácidos ácidos negativos tienen un grupo carboxilo adicional en la cadena lateral que está cargado negativamente al pH fisiológico, como el aspartato o glutamato. Los aminoácidos básicos positivos tienen un grupo amino extra en la cadena lateral cargado positivamente al pH fisiológico, como la lisina, arginina o histidina. Los aminoácidos especiales, por su lado, son la glicina, prolina y cisteína. La glicina su cadena lateral lo tiene en el hidrógeno. Sus propiedades es que es no quiral, flexible, no polar hidrofobo y facilita giros en la cadena polipéptida. Está presente en el colágeno. La cisteína tiene su cadena lateral en el CH2. Sus propiedades es que es polar, forma enlaces covalentes, puentes de disulfuro. Y la prolina, algunas de sus propiedades es que es no polar, es rígida, rompe hélices alfa por su rigidez y causa giros en la cadena polipéptica. Su función es común en el colágeno y proteínas estructurales. El glutamato, sus propiedades son el ácido, tiene una carga negativa al pH fisiológico y es polar hidrofólico. Participa en la transmisión de señales neuronales. La arginina tiene propiedades como que es una carga positiva al pH fisiológico y es hidrofóbico. Los aminoácidos se dividen en esenciales y no esenciales dependiendo de si el cuerpo humano puede sintetizarlos o no. Los aminoácidos esenciales son aquellos que el organismo no puede sintetizar por sí mismo en cantidades suficientes, por lo que deben obtenerse obligatoriamente en la dieta, como la histidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilanina, treonina, triptófano, valina. Los aminoácidos no esenciales son aquellos que el organismo sí puede sintetizar a partir de otros compuestos. En ellos encontramos la alanina, asparagina, ácido espártico, ácido glutámico y la serina. El cihuetón es pH neutro, es un grupo amino protonado y carboxilo desprotonado sin carga neta. El catión es pH ácido, amino pronado, carboxilo sin carga. El anión es un pH básico, que es un amino sin carga y un carboxilo desprotonado. Su importancia es que determina la solubilidad y comportamiento frente al agua. Por otro lado, la glicina es el aminoácido más simple que hay y tiene un grupo amino y un grupo carboxilo, como podemos observar en la imagen. Cuando las titulas cambian el pH, su carga neta puede variar. Por ejemplo, si el pH es muy bajo, su carga neta sería de un catión. Si el pH se encuentra en neutro, su carga neta es de 0. Y por otro lado, si el pH es alto, por ejemplo básico, su carga neta sería de -1, que sería un anión. El punto isoeléctrico del pH de la glicina es de 6. Por otro lado, el enlace peptídico se forma entre un grupo carboxilo de un aminoácido y el grupo amino de otro aminoácido. Por ejemplo, la glicina más la alanina, que da el dipéptido glicilalanina. Sus características es que es covalente y muy fuerte, difícil de romper. Solo enzimas proteasas o condiciones extremas lo cortarían. Es de carácter parcial de doble enlace, es decir que el oxígeno del carbonilo y el nitrógeno del amino comparten electrones por resonancia. Esto hace que el enlace sea más corto y rígido. Rigidez y planaridad. Los átomos involucrados están en un mismo plano. Esto restringe la rotación y obliga a la proteína a plegarse de una manera ordenada. En resumen, el enlace peptídico es un enlace covalente rígido y plano con un carácter parcial de doble enlace que une aminoácidos en proteínas y permite interacciones secundarias por puentes de hidrógeno. Ahora,
La estructura primaria es la secuencia lineal de aminoácidos en una cadena polipéptica unidos por enlaces peptídicos. Por ejemplo, la insulina tiene una secuencia específica de aminoácidos. Es importante porque un cambio en un solo aminoácido puede alterar toda la proteína. La estructura secundaria es un plegamiento local de la cadena estabilizado por puentes de hidrógeno en el grupo C doble enlace oxígeno. Tipos de principales son el alfa hélice que forma en forma de espiral, por ejemplo en la queratina. La estructura terciaria es un plegamiento tridimensional completo de una proteína y tiene interacciones que la estabilizan como los puentes de sulfuro, puentes de hidrógeno, interacciones iónicas. Ejemplo, la mioglobina. La estructura cuaternaria es una asociación de dos o más cadenas polipéptidas. Ahora, las proteínas. Las proteínas son biomoléculas fundamentales para la vida formadas por cadenas lineales de aminoácidos unidos mediante enlaces peptídicos. Algunas de sus características es que están compuestas por chon y en algunos casos son macromoléculas muy grandes y complejas. La secuencia de aminoácidos determina su forma y función. Tiene una enorme diversidad estructural y funcional. Algunas de sus funciones son estructurales como el colágeno en huesos, queratina en cabello y uñas. Enzimática aceleran reacciones químicas, de transporte como la hemoglobina que transporta oxígeno, defensiva los anticuerpos, hormonal como la insulina, contráctil como lactina y miocina en músculos, de almacenamiento ferritina, almacena hierro. Las estructuras de las proteínas son primarias, secuencia de aminoácidos, secundaria, plegamiento local, terciaria en forma 3D de una cadena y cuaternaria unión de varias cadenas. Por ejemplo, la hemoglobina, que ya se mencionó anteriormente, todos estos de manera más amplia. Pero como lo vemos en la imagen, la estructura primaria es una secuencia de aminoácidos que forma cadenas polipéptidas. La secundaria son enrollamientos o plegamientos irregulares de polipéptido. La terciaria es la conformación tridimensional completa de un polipeptídico y la cuaternaria es ensamble de dos o más cadenas polipeptídicas o separadas. Ahora vemos otros conceptos como fibrosas que son de forma alargada y estructural. Estas son insolubles en agua. Su función es la de dar estructura y soporte. Por ejemplo, el colágeno que está en la piel y tendones, la queratina que está en cabello y uñas y la fibroína. Los globulares que están de forma compacta y esférica, estos son solubles en agua y su función es metabólica y reguladora. Por ejemplo, las enzimas, la amilasa, ADN polimerasa, hemoglobina, que es el transporte de oxígeno, e insulina, hormona. Otro concepto es la holoproteína, que son proteínas formadas solo por aminoácidos sin grupos proteicos, por ejemplo la albumina. Otra cosa rescatable es el AlphaFold, que es un programa de inteligencia artificial desarrollado por DeepNeurone que predice la estructura tridimensional de las proteínas a partir de su secuencia de aminoácidos. Este fue un gran avance porque antes de determinar la estructura requerías cristalografía de rayos X o RMN, que son técnicas costosas y muy lentas. Por último, la desnaturalización de proteínas es la pérdida de la conformación tridimensional de una proteína. Se ocasiona por las temperaturas altas, los cambios extremos de pH o los disolventes orgánicos o detergentes. El efecto es que rompen las interacciones débiles, no se rompe el enlace peptídico, la estructura primaria permanece intacta. Ahora, los lípidos son biomoléculas orgánicas compuestas principalmente por carbono, hidrógeno y oxígeno. Son hidrófobos, que es decir que son poco solubles en agua, o anfipáticos, que tienen renglones hidrofílicas e hidrófobas. Sus funciones principales son el almacenamiento de energía en los triglicéridos, estructura celular como las membranas biológicas y la señalización como las hormonas o prostaglandinas. Ahora, a continuación vemos los tipos de lípidos, desde donde encontramos ácidos grasos que pueden ser saturados o insaturados, donde los saturados son sin dobles enlaces, son sólidos a temperatura ambiente, y los insaturados son uno o más dobles enlaces y son líquidos a temperatura ambiente. Los triglicéridos, que son el glicerol más 3 ácidos grasos, y su función es almacenamiento de energía.
los diglicéridos o monoglicéridos, que son intermediarios en la síntesis y digestión de lípidos. Los fosfolípidos, que son el glicerol más 2 ácidos grasos más un grupo fosfato más una cabeza polar. Estos son anfipáticos, un concepto que veremos más adelante. Las ceras son esteres de ácidos grasos más alcoholes de cadenas largas. Su función es la protección e impermeabilización. Terpetos, formados por unidades de isopreno. Su función es la pigmentación. Esteroides, tiene un núcleo de 4 anillos condensados, por ejemplo el colesterol, hormonas sexuales o el cortisol. Por último, también vemos las prostaglandinas, que son derivados de los ácidos grasos poliinsaturados. Su función es la inflamación, contracción muscular o la regulación de presión sanguínea. Las moléculas anfipáticas son moléculas que tienen dos regiones con propiedades opuestas. Una parte hidrofílica, que es la polar, le gusta el agua, y la parte hidrófoba, que es la no polar y que ésta rechaza el agua. Ejemplos importantes en la biología son los fosfolípidos, que forman bicapas en la membrana celular, que tienen una cabeza polar fosfato hidrofílica y la cola de ácidos grasos, que son hidrófobas. O en los detergentes y jabones, que forman un micelas encapsulado de grasas y suciedad. Algunas propiedades y funciones es que son de autoensamblaje, es decir, en agua forman estructuras como micelas o bicapas. Su base de membranas celulares permiten crear compartimientos internos y barrera selectiva. Y emulsificación, que ayuda a mezclar sustancias solubles con grasa con agua. Ahora, hablando más ampliamente de los ácidos grasos, son cadenas hidrocarbonadas con un grupo carboxilo en un extremo. Son la base de muchos lípidos como los triglicéridos, fosfolípidos o las ceras. Están los saturados, que son sin doble enlace y entre los carbonos de la cadena. Cada carbono está saturado con átomos de hidrógeno y en el estado a temperatura ambiente son sólidos, por ejemplo el ácido palmítico o el ácido esteárico. Su origen está en las grasas animales y algunos aceites tropicales como el coco o la palma. Los insaturados tienen uno o más dobles enlaces entre carbonos. Los dobles enlaces pueden ser monoinsaturados de un doble enlace, por ejemplo el ácido oleico, o poliinsaturados, un doble enlace como el ácido linoleico. Las prostaglandinas son lípidos bioactivos derivados de ácidos grasos poliinsaturados, principalmente del ácido araquidónico. Pertenecen a la familia de los eicosanoides, moléculas señalizadoras de 20 carbonos. Su estructura es que tienen un anillo de 5 carbonos, ciclopentano, y cadenas laterales. Cada prostaglandina tiene subtipos con diferentes funciones según los grupos funcionales que tiene. Por último, podemos rescatar conceptos como moléculas anfipáticas, que ya dijimos que tienen una parte polar y una parte no polar. Las micelas, que son agregados esféricos de ácidos grasos en agua con colas hidrófobas adentro y cabezas hidrofólicas afuera. La saponificación, que es la hidrólisis de triglicéridos con base fuerte. Ahora, los ácidos nucleicos son macromoléculas biológicas que almacenan y transmiten información genética. Los dos tipos principales son el ADN, que es el ácido desoxirribonucleico que almacena información genética, y el ARN, ácido ribonucleico, que participa en la síntesis de proteínas. Aquí podemos ver una imagen de la estructura de los ácidos nucleicos.
Ahora, como ya se mencionó anteriormente, los tipos de ácidos nucleicos principales son el ADN, que es el ácido desoxirribonucleico que almacena información genética, y el ARN, que es el ácido ribonucleico. Este participa en la síntesis de proteínas. Ahora, vemos otro concepto importante como lo es el nucleótido, que está formado por tres componentes: una base nitrogenada, que son las purinas de doble anillo como la adenina y la guanina, y las pirimidas, que es un anillo simple como la citosina, la timina, solo presentes en el ADN, mientras que el uracilo está presente solo en el ARN. También el azúcar de 5 carbones pentosas, ADN desoxirribosa, ARN ribosa, y un grupo fosfato que une nucleótidos mediante enlaces fosfodiéster, que forman la columna vertebral del ácido nucleico. Algunas de sus funciones principales es que forman el ADN y el ARN, participan en metabolismo energético y señalización celular. Un ejemplo del nucleótido es adenosina trifosfato, que es adenosina más 3 fosfatos. Y también encontramos los nucleósidos, que son compuestos formados por una base nitrogenada unida a un azúcar de 5 carbonos, pentosa. Sus componentes son base nitrogenada, purina, adenina, guanina, pirimida, citosina, timina en ADN, uracilo en ARN, como ya se mencionó. La azúcar pentosa, que ya se dijo, ADN desoxirribosa, ARN ribosa. Ejemplos de nucleósidos son la adenosina, que está compuesta por adenina más ribosa, o la guanosina, que es guanina más ribosa. Las bases nitrogenadas se dividen en dos tipos, que como ya se mencionó anteriormente son las purinas, que son de doble anillo y en los cuales encontramos la adenina representada con A y la guanina representada con la G, y las pirimidinas, que son de anillos simples, donde vemos citosina con C, timina representada con T, estas solo presentes en el ADN, el uracilo representado con U solamente se encuentra en el ARN. La estructura del ADN es de doble hélice formada por dos cadenas antiparalelas. Enlaces entre bases son la adenina con la timina, que son dos puentes de hidrógeno, y la guanina con la citosina, que forma tres puentes de hidrógeno. Su función es el almacenamiento de información genética a largo plazo. Mientras que por otro lado, la estructura del ARN es normalmente una cadena simple de nucleótidos, por ejemplo, el ARN mensajero, que lleva información del ADN al ribosoma, el ARN de transferencia, que transporta aminoácidos, y el ARN ribosómico, que es componente de ribosomas. Su función es la síntesis de proteínas y la regulación genética. Ahora, llegando a nuestro último tema, que son las enzimas.
Las enzimas son proteínas que actúan como catalizadores biológicos. Su función es la aceleración de las reacciones químicas sin consumirse en el proceso. Otros conceptos que encontramos aquí es el sitio activo y el modelo de unión en forma de llave. El sitio activo es la región específica donde se une el sustrato. El modelo de llave o cerradura es donde el sustrato encaja perfectamente. El ajuste inducido es la donde la enzima se adapta al sustrato para una mejor unión. Ahora vamos a ver la clasificación de enzimas, donde se dan según el tipo de reacción que catalizan. Encontramos las oxidorreductasas, donde son reacciones de oxidorreducción, las transferasas, donde transfieren grupos funcionales, las hidrolasas, donde rompen enlaces con agua, liasas, que rompen enlaces sin agua, isomerasas, donde se da la isomeración de moléculas, y las ligasas, donde unen moléculas con gasto de ATP. Ahora, otro concepto que podemos ver es el de energía de activación, que es la energía mínima que necesitan las moléculas para que ocurra una reacción química. Sin esta energía, las moléculas no reaccionan aunque estén presentes. La disminución de energía de activación para las enzimas se da donde las enzimas no cambian el resultado de la reacción, solo hacen que ocurra más rápido. Lo hacen uniendo el sustrato en el sitio activo y estabilizando el complejo de transición. Esto reduce la energía de activación, es decir, se necesita menos energía para que la reacción ocurra. La velocidad de reacción. La velocidad de reacción es la rapidez con la que los reactivos se convierten en productos. Las enzimas aumentan la velocidad porque acercan y orientan correctamente los sustratos, estabilizan el estado de transición y reducen la energía necesaria para romper y formar enlaces. Las enzimas catalizan reacciones uniéndose a los sustratos y formando un complejo transitorio que facilita la reacción química. Los pasos son que la enzima E reconoce y se une al sustrato S en su sitio activo y forman el complejo enzima-sustrato. El segundo paso es el complejo enzima-sustrato. Es un estado transitorio donde la enzima estabiliza el sustrato y la enzima disminuye la energía de activación, facilitando la formación del producto. La enzima disminuye la energía de activación, facilitando la formación del producto. Y por último, la reacción ocurre. El sustrato se transforma en producto y la enzima queda libre para catalizar otra reacción.
La función del complejo es orientar los reactivos correctamente, romper enlaces en el sustrato, estabilizar el estado de transición y también disminuir la energía de activación. Algunos conceptos importantes son la apoproteína, que es una enzima sin cofactor que está inactiva, el cofactor, que es el ion metálico necesario, la coenzima, que es la molécula orgánica auxiliar, el grupo prostríctico, que es el cofactor unido fuertemente, y la auloenzima, que es la enzima completa y activa, apoproteína más cofactor. El pH óptimo es el pH en el que la enzima tiene su máxima actividad. Los cambios en el pH pueden alterar la estructura tridimensional de la enzima. Enlaces alostéricas. Tienen un sitio activo y sitios reguladores. El sitio regulador positivo es el activador, aumenta la actividad, y el sitio regulador negativo es el inhibidor, que es decir, disminuye la actividad. Funciona como interruptores metabólicos. Ahora, la temperatura óptima es la temperatura donde la velocidad es máxima. Las temperaturas bajas hacen una reacción más lenta y las temperaturas altas hacen que la enzima pueda desnaturalizarse y perder la actividad. Por último vemos la inhibición enzimática, que están dos tipos. La competitiva, donde el inhibidor compite con el sustrato por el sitio activo. La consecuencia es que aumenta la concentración de sustrato y puede superar la inhibición. Y la no competitiva, que el inhibidor se une a un sitio diferente, alostérico, y el efecto es que cambia la forma de la enzima, disminuye la actividad independientemente de la concentración del sustrato. En conclusión, la inhibición competitiva, aquí el inhibidor compite con sustrato por el sitio activo. En la inhibición no competitiva, el inhibidor se une al sitio diferente y cambia de forma. Y la enzima alostérica posee un sitio regulador positivo y negativo que regula la actividad.